Valentina, ¿sabes que acaban de encontrar restos de un huerto con olivos y vides en pleno Monte Calvario? De hace 2000 años, justo donde dice Juan 19:41. Me enteré el otro día y me quedé pensando en eso de la gente que necesita tocar para creer. ¿A ti nunca te ha pasado? Ay, Diego, si me preguntas si alguna vez dudé hasta de mi propio nombre, la respuesta es sí. Pero eso del huerto en Jerusalén está fuerte. ¿Y eso te llevó a qué? A esto. El domingo escuché una prédica del pastor Werner Meyer en la iglesia de Moriches. Se llamaba La Casa de Tomás. Y hermano, estaba buenísima. Porque no era la típica charla de tengan más fe y ya. Se metía con la duda de verdad. Con eso incómodo que da cuando tú crees en Dios, pero necesitas una prueba. Ah, como Tomás. Exacto, como Tomás. ¿Sabes que de él viene el dicho hasta no ver, no creer? No era que no quisiera creer, era que necesitaba evidencia. Y el pastor comparó eso con Gedeón, que ya tenía un ángel frente a frente. Ya Dios le había dicho que iba a ganar la batalla. Y aún así pidió señal, 2 veces. Ay, no, el pobre Gedeón. El vellón mojado primero y luego al revés. O sea, Dios ya le había hablado y el tipo, no, espere, una más para estar 100% seguro. Me suena a alguien que conozco. A mí, los lunes. A todos. El pastor decía que en algún momento todos los personajes de la Biblia dudaron. Moisés, con la zarza ardiendo, le dijo a Dios, ¿y si no me creen? Daniel oró 21 días preguntando cuándo iba a salir Israel de la cautividad. Aún los que más creyeron, dudaron. Eso es real. A veces uno siente que dudar es pecado, ¿sabes? Como que si tú crees de verdad, no deberías tener preguntas. Y eso te hace sentir culpable. Pero escúchame, lo que más me llamó la atención de lo que dijiste fue lo de Tomás. Porque Tomás no era solo un incrédulo. El pastor decía que era gemelo. Exactamente. Y eso me hizo pensar, imagina vivir siendo confundido todo el tiempo con otra persona. No, yo no soy él. Eso te marca. De hecho, el pastor lo comparó con Jacob y Esaú. La rivalidad entre gemelos. El complejo de quién es el preferido. Eso daña. Eso deja huella. ¿Y sabes qué me gusta de eso, Diego? Que Dios lo tomó con su carácter, con sus heridas, con su forma de ser. Como a Juan, que era apacible, como a Pedro, que era recio. A cada quien lo amó diferente, pero por igual. Eso fue una de las cosas más lindas que dijo el pastor. Dios nos transforma, pero no anula nuestra esencia. Y fíjate en esto, en Juan 11, cuando Lázaro muere, Jesús dice, vamos a verlo. Y mientras todos los discípulos estaban temblando de miedo, ¿quién habló? Tomás. Y dijo algo impresionante, vamos nosotros también, para que muramos con él. Wow, o sea, ese hombre dudaba, pero era leal. Estaba dispuesto a morir con Jesús. Eso es raro, ¿no? Que alguien que necesita evidencia para creer sea el primero en ofrecerse a morir. Ese era su carácter, directo, radical, todo o nada. Y luego, en Juan 14, cuando Jesús dice, voy a preparar lugar, Tomás pregunta lo que quizás todos pensaban pero ninguno se atrevía. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Y ahí viene una de las frases más grandes del Evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Tomás no hubiera preguntado, quizás no hubiéramos escuchado eso tan claro. El pastor enfatizaba, la pregunta genuina trae bendición. Lo que no funciona es preguntar como los fariseos, que solo buscaban hacer caer al Señor. Cuando preguntas de verdad, desde el corazón, Dios responde. Es como la diferencia entre el que pregunta en clase porque no entiende y el que pregunta para quedar bien o hacer quedar mal al profe. Levanta la mano, alza la voz y dice con arrogancia, Pastor, tengo una pregunta, porque usted sabe que en Génesis 1 dice tal cosa y en Génesis 2, el verso 3, contradice el verso no sé qué. Bla, 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 bla. Ay, no, me he encontrado de esos. Y uno dice, ¿para qué preguntas si ya tienes tu ponencia lista? El pastor dijo exactamente eso. Una pregunta tan elaborada que no está preguntando. Está diciendo lo que él piensa. Pero Tomás no. Tomás era directo.
Señor, no entiendo. Explíqueme. Y Jesús le explicaba con amor. Esa es la clave. Y aún así, cuando viene lo fuerte, Tomás falla. O sea, no estaba cuando Jesús apareció a los demás. Esa es la parte que más me impactó. San Juan 20:24. Tomás no estaba. El pastor se preguntaba, ¿dónde andaría? ¿Se había ido? ¿Estaba procesando su dolor solo? Y mientras, los otros discípulos, que luego le echan en cara a Tomás su incredulidad, ellos tampoco habían creído. Lucas 24:9 dice que María Magdalena y las otras mujeres llegaron corriendo a decirles que Jesús había resucitado y, ¿sabes qué les dijeron? ¡Que estaban locas! Literal. Ellos les parecían locura las palabras de ellas. No las creían. O sea, los apóstoles, los que estaban más cerca de Jesús, encerrados temblando de miedo, abriendo la puerta de a poquito. Y cuando María llega corriendo, «Estás loca. Toma agua. Siéntate». Ay, no, qué imagen. Pero es tan humano, porque a veces nosotros hacemos lo mismo, ¿verdad? Escuchamos algo que suena imposible y en vez de creer, buscamos la explicación lógica. El pastor Meyer tenía razón. Necesitamos pasar de la mente a la fe. Exactamente. La mente cree lo que conoce. La fe cree lo que Dios puede hacer. Y fíjate lo que hizo Jesús. Tomás dijo, si no veo las señales de los clavos, si no meto mi dedo en su costado, no creeré. Y Jesús se apareció de nuevo, por él, solo por él. ¡Qué humildad tan grande! El pastor decía, a veces los problemas en nuestras casas no se resuelven porque el Señor es tan maravilloso que llega con paciencia. Jesús no le dijo, pues quédate sin creer. Le dijo, Tomás, aquí estoy. Mira mis manos. ¿Quieres que me quite la t-shirt y te enseñe mi costado? Pues me la quito, no te preocupes. Ay, eso me conmueve. Porque muchas veces pensamos que Dios se molesta con nuestras dudas y resulta que Él se acerca con pruebas, con amor, con paciencia, no con regaño. Y cuando Tomás tocó, se tiró al suelo. Y dijo algo que nadie había dicho antes. Ningún otro discípulo se había atrevido. Señor mío y Dios mío. Él declaró la deidad de Jesús. El que más dudó fue el que más claro lo vio. ¿Y sabes qué pasó después? Se aferró a la fe como nadie. La historia dice que Tomás murió predicando en la India, uno de los más obstinados, llevando el evangelio a los lugares más lejanos. Ya no necesitaba más pruebas. Ya sabía en quién había creído. Qué historia tan bonita. Porque nos muestra que no importa de dónde vengas. Puede ser el que más duda, el que necesita evidencia, el que no estaba en el momento clave. Y Dios aún así te busca, te da lo que necesitas. Y de ti puede hacer algo grande. Como el hombre de Betesda. ¿Te acuerdas que el pastor mencionó al paralítico de 38 años? Jesús le dijo, llévate la camilla. ¿Para qué? Para que no se olvidara de dónde lo sacó. Para que tuviera su testimonio físico. Me encanta eso. Imagina llegar a su casa y ver la camilla en la pared. Eso no es un cuadro, era donde yo dormía. Yo era paralítico y ahora doy testimonio de que hay un Dios que hace milagros. Ay, qué imagen. El pastor lo decía así, con ese humor que tiene, y luego mencionó algo que me dejó pensando. Segunda de Reyes 7:1. Eliseo profetiza abundancia en 24 horas después de años de asedio. Y había un príncipe que se rió. Dijo, ni que Dios abriera las ventanas del cielo. Y no gozó lo que Dios hizo. Porque le dijo a Dios lo que él podía o no podía hacer. Y a veces nosotros hacemos eso. Es que a mi edad ya nadie me contrata. Es que a mis 85 años ya no puedo. Y el pastor gritó, Caleb creyó que todavía podía derrotar gigantes y le dieron Hebrón. Eso es, Caleb tenía 85 años y pidió montaña. Mientras otros se quejan, los que creen piden lo imposible. ¿Y sabes qué me dijo una vez mi abuela? La fe no es que no tengas miedo, es que vas aunque te tiemblen las piernas. Como Tomás caminando hacia Lázaro sabiendo que podían matarlos a todos. Mira, Diego, hoy aprendí una lección, que Dios no se espanta de nuestras dudas, se espanta de nuestra indiferencia. Pero cuando tú vas a Él, con un corazón genuino, aunque sea roto, aunque sea incrédulo, Él llega.
te muestra sus manos y de pronto, el que más dudó es el que más ama. Me gusta eso. Y me quedo con lo que le respondió Tomás. Señor mío y Dios mío. No hubo más pruebas que pedir, solo adoración. Así que, si hoy hay alguien escuchando esto, en su carro, en su cocina, dudando, que sepa que en Yo Converso creemos que las preguntas genuinas siempre abren puertas y que Dios, con su paciencia de siempre, está dispuesto a mostrarte lo que necesitas ver. Bien dicho. Nos escuchamos en el próximo episodio. Nos escuchamos.